Una vez que hemos creado nuestras curvas horizontales que tenemos en la vista 1 y nuestras curvas verticales, es decir, perfil del terreno y rasante que está en la vista 2, vamos a abordar el trazado del corredor correspondiente. Comprobaremos, no obstante, inicialmente, que en nuestro modelo de terreno, el modelo de terreno activo en la superficie del terreno de prácticas, concretamente, comprobaremos también en la geometría vertical cuál es nuestro perfil activo, para lo cual localizaremos lo que es las curvas horizontales en planta y posteriormente localizaremos, como dice en la parte inferior de la pantalla, el elemento de perfil. Confirmaremos y podemos observar que cuando se ha cogido la línea de perfil activo y se ha vinculado el perfil de la rasante, que ha cambiado inicialmente la simbología en la planta, indicando que hay ese vínculo mediante esta línea azul que nos indica que están vinculados las curvas horizontales y las curvas verticales. Una vez realizado esto, clicamos en la pantalla donde vamos a trabajar, concretamente en la planta. Vamos a crear un nivel de corredor, para lo cual control E para activar niveles, botón derecho sobre el formulario y administrador de niveles, y dentro del administrador de niveles, botón derecho de nuevo, vamos a crear un nivel nuevo que va a ser el corredor vía 1. Creado el nivel, confirmamos, podemos cerrar el formulario, elegimos este nivel y la simbología que vayamos a emplear para ese nivel. Supongamos que vamos a trabajar pues con este color verde para distinguirlo de los triángulos que van en color anaranjado. Y entonces, una vez que ya hemos creado el nivel de trabajo corredor vía 1, lo que vamos a hacer es, el primer paso, nos iríamos a modelador de corredores y lo primero que haríamos en crear corredor de nuevo, el crear plantilla. Crear plantilla realmente lo que vamos a decir es el directorio donde están nuestras plantillas de trabajo. Iríamos a archivo, en este caso, abrir. Tenemos mis plantillas ITL, abriríamos. Concretamente estas plantillas no son las que vamos a utilizar, vamos a ir a abrir. Esta plantilla, este juego de plantillas tiene dentro del directorio un subnivel que es secciones N de normativa española, y vamos a regir para esta carretera de montaña pues una carretera tipo C50 que tiene un ancho de vía de 8 metros. Bien, hemos elegido el correspondiente directorio, cerramos y nos iríamos ahora dentro del modelador de corredor a crear corredor. Al crear corredor, todo lo que tenemos que hacer nos lo está diciendo en la parte inferior de la pantalla. El texto que aparece en la parte inferior dice localizar línea base. Se refiere la línea base a las curvas horizontales. Seleccionamos, hacemos un clic en cualquier parte de la pantalla. Nos dice localizar corredor, restablecer para el perfil activo. Restablecemos. El nombre de corredor, al restablecer, ha sido dar al botón derecho del ratón. Nos aparece flotando el nombre del corredor. Vamos a elegir corredor vía 1. Confirmamos con un clic con el botón izquierdo. Y nos aparece este formulario. Observemos que en la planta apareció una simbología de nuevo, estas líneas verdes a izquierda y derecha del eje,
que nos está indicando que se va a crear el corredor. Bien, en la parte inferior nos dice seleccionar la plantilla. De hecho ya tenemos secciones en Spine C50 8 metros. Luego simplemente es la que aparece en el formulario que está flotando. Confirmamos esa selección con un clic de botón izquierdo. Nos dice PK de inicio. El PK de inicio, en principio podemos elegir cualquier punto. Si le damos en este momento a la tecla Alt, se nos va al principio. Confirmamos esa posición con un clic en cualquier parte de la pantalla. Ahora nos pide el bloqueo final. Si le damos a la tecla de Alt, nos vamos al final, como se puede observar con estas líneas que aparecen. Confirmamos esa posición. A continuación nos dice el intervalo de caída. Tenemos que recordar que cuando se genera un corredor, realmente lo que estamos haciendo es desplazar el perfil transversal de la plantilla, apoyándonos en el eje de la vía de las curvas horizontales. En consecuencia, las líneas de talud van intersecando con los triángulos del terreno, y cada vez que se desplaza este perfil transversal se crea una nueva intersección, creando el corredor. El intervalo de caída se refiere al desplazamiento que hay de estos perfiles transversales y por lo tanto a la separación entre dos consecutivos. Vamos a admitir que sea 3 metros. Aumentar o reducir esta distancia va a depender de la variación que tenga por unidad de longitud del eje de la vía la forma del terreno. Si el terreno es muy accidentado, para tener una exactitud nos interesa tener unos intervalos de caída reducidos. Si el terreno es de una ladera muy uniforme, tiene poca variación geométrica, no es el caso aquí, como vemos, porque empieza el corredor con una pendiente débil y después pasa una pendiente muy pronunciada en esta zona para volver a una pendiente más suave. Entonces, una medida conservadora sería tener pues un intervalo de caída de 3-5 metros, dependiendo pues de la variación de la geometría del terreno por unidad de longitud del eje de la vía. Vamos a aceptar 3 metros, luego confirmamos con un clic de botón izquierdo sobre el escritorio. Ahora nos habla de la transición mínima antes de la sección, no le vamos a dar transición, luego 0. Y transición después de la sección vamos a dar también 0. Una vez que hacemos esto, en la parte inferior aparece un mensaje y dice creando corredor. Ya se ha creado el corredor. Podemos observarlo. Si cambiamos el tipo de visualización, por ejemplo, una visualización uniforme con sombras, estamos viendo el corredor con sus zonas, como se puede observar, desmonte, aquí a media ladera, taludes de terraplén, aquí desmonte, terraplén a la izquierda, terraplén por aquí, de nuevo toda esta zona de desmonte y de nuevo desmonte en esta zona para acabar con unas zonas en que hay un cierto relleno. Bien, pues una vez que se ha creado el corredor, volvemos a una visualización en planta. Una vez que se ha creado el corredor, nosotros ya podemos abordar el crear otra información para tomar decisiones sobre nuestro diseño. Para ello, lo que vamos a hacer es abrir la vista de perfil transversal. Clicamos sobre abrir en el modelador de corredores, abrir vista sobre perfil transversal. Vamos a abrir una tercera vista, donde se van a colocar los perfiles transversales, y ahora nos pide localizar el corredor. Localizamos el corredor
localizamos la vista y se nos van a generar, en función de los desplazamientos sobre los PKs de la vía, los correspondientes perfiles transversales. Aquí nos aparecen los perfiles transversales, pero se pueden visualizar. Si nos vamos a ver propiedades, vamos a visualizar los puntos nulos, vamos a visualizar los gráficos de corte y relleno, y vamos a visualizar los valores de corte y relleno. De esta forma nosotros podemos ver de forma dinámica dentro de la vista 3 la evolución de los perfiles. Aquí podríamos dar a PK siguiente. Estaremos observando que aparece aquí una línea azul y aquí una línea azul que corresponde al desplazamiento del perfil. Viendo entonces el equilibrio que hay de desmonte y terraplén en esta zona. Vemos que todo realmente son operaciones de desmonte exclusivamente para la subbase. Es clicando sobre esta línea, vamos por el PK 3.21, podemos anotar el PK correspondiente donde tenemos el problema. Si vemos que hay un gran desequilibrio entre desmonte y terraplén, y podemos ver cómo es nuestro diseño. Aquí está apareciendo ya parte de un perfil a media ladera, como se observa. Esta zona roja corresponde a relleno. Realmente en este diseño el perfil va muy adaptado al suelo. Y con esto realmente podemos analizar todo el diseño, y en función a lo que estamos observando y anotando de la posición de los distintos PKs, que estamos viendo que va muy paralelo al suelo, es decir, se va con un movimiento de terreno mínimo. Podemos tener una idea de cómo es nuestro diseño y poder hacer variaciones que se modificarían de forma dinámica al estar parametrizado. Es decir, nosotros podemos ver las curvas horizontales, automáticamente se va a rehacer el perfil transversal, y en base a eso pues modificar nuestro diseño sobre la marcha. No obstante, si queremos de forma global ver cómo ha sido el equilibrio de desmonte, terraplén en todo este diseño que hemos realizado, una vez que hemos dado estos pasos, nosotros podemos irnos a la opción cantidades de componentes, clicar sobre ella, localizaríamos el corredor, y nos aparecería este formulario en que se está recalculando todo lo relativo a la obra que estamos ejecutando. Y aquí tenemos, por ejemplo, toda la medición relativa al asfalto, a la base, a la berma, a la cuneta, al desmonte propio, a la zona intermedia de relleno, a la subbase, el terraplén. Entonces nosotros aquí podemos ver globalmente el volumen de desmonte y el volumen de terraplén, y en base a eso tomar decisiones. También en este propio formulario, es un formulario tipo BIM que nos permite meter el coste por unidad de las distintas unidades. La unidad de SIGIC son metros cuadrados, metros cúbicos, cubic meter, y aquí serían metros cuadrados, square meter. Meter el coste por unidad y directamente tendríamos una estimación del coste estimado de este corredor, con lo cual podemos tomar decisión en base al coste, pues cambiar en nuestro diseño pues algunos de las posiciones de algunos de los perfiles transversales, modificando la posición de las curvas horizontales o de las curvas verticales.